Buenas tardes, mi grupo está conformado por Valentina Silva, Nicole Rangel, María Sala y mi persona Yair Sierra. Hoy les venimos a hablar sobre los movimientos literarios. El realismo. La escuela literaria del realismo estuvo muy influenciada por los ideales filosóficos de la Ilustración francesa y se opuso al romanticismo como tendencia. Su concepción de la literatura aspiraba a un arte capaz de representar fielmente la realidad, por lo que centró su atención en la narrativa, especialmente la novela, empleando un lenguaje preciso, meticuloso, así como narradores objetivos, desinteresados por el mundo de las emociones. Un claro ejemplo del realismo fue la novela Madame Bovary, el del francés Gustave Flaubert. Gustave Flaubert fue un escritor francés, es considerado uno de los mejores novelistas occidentales y es conocido principalmente por su novela Madame Bovary y por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de la mode juste. El romanticismo es todo un periodo cultural, artístico y literario que se inicia en Europa a finales del siglo XVIII, extendiéndose por el mundo y perdura a mediados del siglo XIX. Se oponía al clasicismo, el racionalismo, el iluminismo, influenció la literatura, la pintura, la música, la arquitectura y la política. La cuna del arte romántico puede ser considerada por tres países: Italia, Alemania e Inglaterra. Sin embargo, en Francia el romanticismo gana fuerzas como en ningún otro país, y a través de los artistas franceses los ideales románticos se extienden por Europa a América. El arte romántico es una expresión usada para describir una situación que implica un universo romántico, poético o novelístico. Está asociado a la ternura, la pasión y la sensibilidad. El mundo de color rosa de la juventud femenina está íntimamente ligado al racionalismo. Las características del romanticismo es una de las principales características. Fue valorada la emoción, la libertad de creación, el amor platónico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e historia. Este periodo fue fuertemente influenciado por los ideales del iluminismo y la libertad conquistada por la Revolución Francesa. También la música, posiblemente fue en el campo de música donde los sentimientos románticos encontraron su mejor expresión. Los artistas del romanticismo está Francisco José de Goya y Luciente. Fue un pintor y grabador español conocido simplemente como Francisco de Goya. Su arte retrataba una mitología poblada por sueños y pesadillas, seres deformados, tonos opresivos, señor absoluto a la caricatura de su tiempo. También trabajó temas diversos de relatos de personalidades de la corte española, de las personas del pueblo. Está José Mayor Guillermo Turner. Fue un pintor inglés considerado por algunos de los precursores de la pintura moderna sobre la base de su estudio de color y luz. Turner presentó grandes movimientos de la naturaleza, pero por medio del estudio de la luz que la naturaleza refleja, trató de describir una cierta atmósfera del paisaje. John Constable, a diferencia de Turner, la fuerza retratada por este pintor es serena y profundamente conectado con los lugares donde nació el artista, creció y trabajó junto a su padre. William Black es un inglés que vivió a periodos importantes de la historia marcado por la Ilustración y la Revolución Industrial en Inglaterra. Poeta y pintor grabador. Modernismo. No debemos confundir el modernismo con el movimiento filosófico de la modernidad, pues el modernismo fue un movimiento literario sumamente importante en el siglo XIX, nacido en América Latina, aunque muy influyente en España. Tanto así que se le conoció como la Vuelta de las Carabelas, ya que su forma de escribir preciosista, clasicista y barroca fue luego imitada en España. Los modernistas aspiraron a una renovación del lenguaje literario introduciendo cierto preciosismo en sus formas y temáticas, especialmente desarrolladas en la poesía. El ejemplo típico de la literatura del modernismo es el poema azul del nicaragüense Rubén Darío. ¿Quién es Rubén Darío?
Pues su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es quizá el poeta que ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano. Es llamado príncipe de las letras castellanas. El Renacimiento. Se conoce como Renacimiento el movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. El Renacimiento literario en sus obras buscaba la sencillez, la claridad y la naturalidad. Con el Renacimiento surgieron grandes genios de la literatura, entre ellos Maquiavelo, autor del Príncipe, Michael de Montaigne y su obra Ensayos, Boccaccio y el Decameron, Francesco Petrarca y el Cancionero, entre otros. Considerado uno de los mayores dramaturgos de todos los tiempos, figura el inglés William Shakespeare, quien escribió tragedias como Romeo y Julieta y Hamlet, y comedias como La Fierecilla domada o El sueño de una noche de verano. En España se conoce como Siglo de Oro a un periodo de elevadísima fecundidad literaria que coincidió con buena parte del Renacimiento y se extendió hasta el siglo XVII. Aproximadamente son el Siglo de Oro los escritores Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, Francisco Quevedo, Góngora, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y entre otros. El clasicismo. Se denomina clasicismo al estilo del arte que se desarrolla de acuerdo a los preceptos y los valores de la antigüedad clásica, es decir, es del periodo apogeo de la antigua Roma y la antigua Grecia. Puede decirse que el clasicismo es un movimiento que surgió los principales del modelo desarrollado durante el mencionado periodo antiguo, que se extendió entre el siglo V a.C. y el siglo II después de Cristo. Entre sus principales características se encuentra la búsqueda de la perfección física, estética e intelectual del ser humano, predominante al siglo XVIII y XIX. El clasicismo puede advertirse en múltiples manifestaciones artísticas como la pintura, la música, la literatura y la arquitectura. Además de las ideas de la antigua clásica, también toma conceptos del Renacimiento, el humanismo y entre otras corrientes. La armonía como eje, el equilibrio entre la fuerza y el fondo de la búsqueda de proporciones formales y racionales son algunas de las cuestiones que origen las obras del clasicismo. Entre las manifestaciones más trascendentes del clasicismo aparece la pintura clásica y la pintura clasística, que surgió como composición a la pintura barroca. Los expertos en el arte han mencionado la construcción del espacio a través de los planos sucesivos, la ausencia de constantes marcadores. De los autores del clasicismo se encuentra José Caldazo, José Iglesia de las Casas, Aníbal Carracci, entre otros más. Literatura barroca. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la figuración formal de aquella época. Por lo mismo fue característico el uso excesivo de las figuras literarias, tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hiperbatón, la antítesis y la perífrasis. En cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en las formas de la comedia y la tragicomedia. Estas desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. El barroco acogió una gran pluralidad de corrientes literarias en el caso particular de la literatura española. Dos fueron las corrientes más importantes, que son el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo o gongorismo valoró la forma sobre el contenido. En consecuencia, fue más rico en figuras retóricas y referencias literales. Su principal representante fue Luis de Góngora. También está el conceptismo, que fue que valoró el contenido tanto como la forma. Se basa en la exposición de ideas o conceptos mediante el ingenio verbal. Uno de sus principales exponentes fue Francisco de Quevedo. Los autores y obras de la literatura barroca más representativos son Luis de Góngora, con su obra más representativa que fue Fábula de Polifemo y Galatea. También está Lope de Vega, quien con su obra más representativa fue Fuente de Ojejuna, El perro del hortelano. Francisco Quevedo
Obras más representativas, Sueños y Discursos. También está Tirso de Molina, quien una de sus obras más representativas fue El burlador de Sevilla. Pedro Calderón de la Barca, quien su obra representativa fue La vida de sueño. Yo, Napoleón Bonaparte, doy mi opinión basándome en el neoclasicismo, que fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX, donde tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto de la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Yo, que fui militar de la Revolución Francesa, doy testigo que la ideología de la Revolución Francesa encontró su medio de expresión y programada de las formas características de Grecia y especialmente de Roma con mi presencia. El estilo neoclásico halló una nueva vía de afirmación al servir de soporte a su conexión del poder centralizado, que se manifestó a través de la figura empírica. El estilo neoclásico excedió el marco de la antigua arquitectura, la pintura y la escultura, e incluyó en el mobiliario, la cerámica y los tejidos.